Bueno, está con nosotros Pedro Salazar, abogado, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con quien siempre hemos platicado sobre estos temas. Pedro, es un tema, quisiera tu opinión de entrada sobre esta terna que propone el presidente. Bueno, lo primero es que la nota de introductoria creo que es muy completa y muy clara, así que no repetiré lo que ya ahí se ha dicho. Políticamente se trata de una terna, pues sí, de 3 personas muy afines al proyecto del presidente de la República. Él, en realidad, pues no nos podemos sorprender porque lo había anunciado incluso desde el momento en el que aceptó la renuncia del ministro Saldívar. Adelantó que buscaría que la persona que llegara a la Corte fuera afín al proyecto político del gobierno en turno, lo cual, pues sí, es un problema desde un punto de vista, pues, del principio de división de poderes, de la necesidad de la imparcialidad y la independencia de la Corte frente al Poder Ejecutivo, máxime en un contexto como el que hemos vivido y hemos visto de tensión y de intentos reiterados por parte del Poder Ejecutivo de incidir en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, Denise, de las 3 personas, jurídicamente hablando, yo creo que una de ellas tiene un impedimento constitucional claro. La persona que ocupa la Consejería Jurídica de la Presidencia, porque así lo establece el reglamento publicado en marzo de este año de la propia Consejería en su artículo 4, tiene rango de Secretaría de Estado. Así lo dice expresamente el artículo 4 del reglamento de la Consejería. Y el artículo 95 de la Constitución, en su fracción sexta, si no me equivoco, establece con claridad que para ser designada ministra o ministro de la Suprema Corte, uno de los requisitos es no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, etcétera, etcétera, durante el año previo al día de su nombramiento. Es decir, de las 3, una tiene un problema jurídico que creo que simplemente la descalifica, ya no por razones políticas, sino por razones estrictamente jurídicas. Eso es lo que te iba a preguntar. Te iba a preguntar primero, en temas legales, si el ser subalternas del presidente invalidaba. Entonces me dices, a una de ellas sí, porque tiene la equivalencia a ser secretaria de Estado, las otras no. ¿El hecho de que una esté invalidada invalida la terna? Pues no necesariamente, lo que la invalida ella es para ser nombrada. Ya. Es decir, la terna trae un vicio, déjame decirlo así, pero ella no podría tomar el cargo, bueno, desde una lectura creo que en verdad muy clara, que no requiere mayor interpretación, una de ellas no podría. Las otras 2, pues las objeciones son las que ya hemos tenido también algunos por las ministras Esquivel y Loretta Ortiz, su cercanía, su militancia, su proximidad al gobierno, pero son objeciones de índole política, no son objeciones de impedimento desde el punto de vista jurídico. Y claro, lo hemos platicado cada vez que el presidente manda una terna, que es, desde luego, los presidentes cuando mandan ternas, pues pensaban en mandar a juristas de cierto nivel, digamos, y seguramente cercanos a ellos, ideológicamente. Eso pasa también en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde se elige a más o menos conservadores sobre temas que dividen culturalmente a la sociedad. En este caso, y lo que vemos es que el presidente ya no es que mande a juristas de cierta reputación que le sean afines, sino que ese podría ser, digamos, Alcántara, que fue uno de las primeras ternas, que surgió en una de las primeras ternas, sino que a raíz de lo que él considera que fue los errores que tuvo, es decir, que no hacían lo que él quería o no votaban como él quería, el presidente ya ha abandonado el tema de juristas con reputación para concentrarse simplemente en gente que realmente haga o que vote como a él le gustaría que votaran, lo que él llama que no sean conservas, y entonces ya, digamos, la Corte pierde en relevancia o no sé si en capacidad jurídica de sus elementos, pero también, y a ver si lo ves como yo, si el presidente llega a tener a 4 incondicionales, entonces ya sabemos cómo va a votar la Corte para siempre, porque para declarar inconstitucional algo se requiere que por lo menos 8 estén de acuerdo en que hubo una inconstitucionalidad. Si el presidente tiene una minoría de bloqueo, ya nada será inconstitucional. Yo creo que hay que separar los temas, pero tiene razón. A ver, dime.
Mira, por un lado, es lamentable la posición pública del presidente frente a la terna que él mismo confeccionaría, porque incluso, Denise, demerita los méritos que sí tengan las tres personas que lo integran. Es decir, más allá de que, pues, en fin, uno puede ver sus trayectorias y uno puede opinar sobre ellas, pero bueno, pues tienen una trayectoria propia, son abogadas, han tenido pues cargos de responsabilidad pública en ciertos momentos, y en ese sentido uno podría valorar a cada una por sus méritos y considerar quién tiene el mejor perfil, habida cuenta de que ellas tres están en la terna. El problema es que el presidente las envía a la terna ya con una etiqueta, las envía con la etiqueta de que las seleccionó porque le parece que le van a resultar, ahora sí que fieles a su posición política. Y esa etiqueta es una etiqueta que demerita, y me parece incluso a mí ofensiva para la trayectoria de cada una de ellas, los méritos que pudieran tener. Creo que el problema es un problema incluso ahora, de ellas formas. Claro, pero algunas de ellas son más militantes que juristas, o su trayectoria ha sido más política que jurista. Es cierto, pero bueno, yo podría decir, por ejemplo, que dos de ellas, pues claramente en los últimos años se han realizado trabajo netamente jurídico, ¿no? Sí, María Estela. Berta Alcalde y la consejera jurídica, pues sin duda. Claramente. Insisto, el problema de la consejera jurídica es otro. Es otro. Pero bueno, pues tiene una trayectoria, una de ellas es muy joven, pero bueno, los ya han llegado ministros, jóvenes. llegó muy joven, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena llegó muy joven, en fin, además son cargos de 15 años, así que tampoco eso puede ser un obstáculo, no. Para mí el problema, insisto, es la etiqueta que les ha colocado el presidente de que iba a elegir, y seguramente por eso las eligió, personas que le fueran leales al proyecto político que le encabeza. Y por el otro lado, tienes toda la razón, 4 votos de bloqueo inhiben las declaratorias de inconstitucionalidad de las leyes. Una regla absurda que está en la Constitución desde 94, que no debería de estar, pero que ahí está. Y con 4 votos que tenga un bloque afín o no al gobierno en turno, pero un bloque de 4 ministras y ministros, es suficiente para impedir que se declaren la inconstitucionalidad de leyes, lo cual, bueno, pues sí, puede tener muy repercusiones importante. Enormes. Así claro, es. es un retroceso de 30 años, déjame decirlo así. Bueno, pues es lo que, digamos, y el otro tema es que esta terna es poco probable que obtenga las 2/3 partes en el Senado, puede mandar otra y ya lo veremos, pero él tiene la última posibilidad, que es si 2 ternas son rechazadas, puede enviar a alguien directamente a la Corte, que ojalá no ocurra porque aún, digamos, porque lo deseable es que pase por una negociación con el Senado de la República, pero bueno. Sin duda nunca ha ocurrido. Sería ponerle ahora sí que ya no una etiqueta, sino que un sello a la ministra que designara, y además, bueno, pues el arreglo constitucional, así se pensó desde 94-95, sí le da un enorme poder de control en las designaciones al presidente, y ya sabemos que este presidente, cada vez que encuentra una potestad que puede ejercer, la ejerce. Te agradezco muchísimo, Pedro, gracias. Un tema Al importante. contrario,